Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En nuestra saga de lectura de los capítulos del libro de Números del Antiguo Testamento en la Biblia, el cuarto libro del Pentateuco, nos toca el día de hoy leer el capítulo número 8. El capítulo número 8 es un capítulo pequeño, ¿okay? Pequeño, lo vamos a hacer muy rápido seguramente, vamos a ver, a veces los pequeños tienen más contenido especial y los largos pues es más trivial, logístico, histórico, eventual, ¿no es cierto? El capítulo anterior, ¿qué leímos? El capítulo anterior leímos en el día de la dedicación del templo, ¿de acuerdo? Los príncipes de Israel hacen ofrendas para el tabernáculo. Los 12 príncipes, las cabezas principales de cada una de las 12 tribus. Jehová habla a Moisés desde el propiciatorio entre los querubines que está sobre el arca. Hemos pasado muchos capítulos y todo Levítico, todo el libro de Levítico, viendo los estatutos y las reglas, estatutos y reglas, estatutos y reglas, y no sabiendo eventos de la historia de este pueblo y qué está pasando con ellos. Simplemente es un manual para los levitas, el libro de Levíticos, el último libro que hemos leído, el libro anterior. Pero, ¿dónde estaba la gente? ¿Qué estaban haciendo la gente? ¿Qué pasaba en la historia? Hemos llegado desde Egipto por medios absolutamente milagrosos, el rescate de Egipto. Han viajado por unos meses, han tenido una guerra con los amalecitas, me parece, ¿no? El líder Amalek, donde Josué, el asistente de Moisés, estuvo a cargo del movimiento militar. Ganaron cuando Moisés tenía los brazos elevados y perdían cuando Moisés tenía los brazos caídos, y sus consejeros, Aarón y Hur, si no me equivoco, sostenían sus brazos para que mantenga los brazos arriba y gane el pueblo de Israel en esa guerra con los amalecitas. Luego vencen, siguen andando y llegan al monte Sinaí, al monte de Horeb, y allí es donde Moisés sube y habla cara a cara con Jehová. Y la nube espesa y los truenos y los temblores, el pueblo se asusta, se aparta un poco y le dicen a Moisés que Jehová hable contigo porque nosotros estamos en pánico acá. Y demora 40 días arriba y se olvida la gente de Moisés, dice ya murió, necesitamos un líder, necesitamos hacer algo. Y Aarón, que era el hermano de Moisés, que el siguiente líder a cargo, le dijeron haznos un ídolo de oro y acá está nuestro oro, y Aarón les hizo un ídolo, empezaron a hacer idolatría, y Moisés tuvo que bajar enojadísimo con las tablas que Dios había escrito de su propio dedo, y al ver que esta gente estaba podrida, rompió las tablas en cólera. Para esto Dios le había dicho a Moisés, voy a destruir este pueblo, simplemente no merecen lo que se está haciendo por ellos, ahorita vengo, voy a destruirlos. Y Moisés le rogó y le rogó, por favor, no lo hagas, mira que son lentos de aprender, son duros, que yo voy a hablar con ellos, por favor, perdónalos. Y Jehová dijo, bueno, pues anda a hablar con ellos. Y Moisés fue y les dio duro, partió los bandos de los que están a favor y los que están en contra, quienes son los problemáticos aquí, los líderes de la disensión. Y cuando dijo, todos los que están de mi lado vengan, pasen para este lado, los que están conmigo, los levitas fueron los que lo apoyaron a Moisés y se convirtieron en el ejército purgador de toda la oposición, y murieron 3,000 personas de oposición ese día, y así se ordenó el pueblo y ya todos estaban reglita. Y vuelve Moisés a la montaña otros 40 días y ya no se desviaron los del pueblo. Y en todos estos 2 bloques de 40 días Moisés recibió decretos y estatutos de todas las cosas, de formas de vivir, de formas de seguir a Dios, de formas de alabar y de hacer sacrificios, y de todos los tipos de sacrificios y el cómo se hace. Luego todos los tipos de pecados y los castigos de ellos, y todos los tipos de deudas y las recompensas y las maneras de restituir. Luego la forma de construir el templo y todos los detalles de las cortinas, las columnas, los adornos, los muebles, los materiales, el oro, la plata, el bronce, todas las cosas. El arca,
Luego las ropas de los sacerdotes. Y cada detalle de sus ropas y sus símbolos y el peto y las piedras y las señales y las palabras y todo, todo, absolutamente todo. El orden de los sacerdotes, quiénes sí, quiénes no, qué autoridades, quién va a oficiar, cómo va a oficiar. Todo lo que hemos leído han sido los estatutos que se han dado en el monte Horeb, en el monte Sinaí, o en el monte de Horeb. Horeb era la zona, Sinaí era la montaña. Y Moisés baja con las tablas, segundo juego de tablas, ahora escritas por Moisés mismo, dictadas ahora por Jehová, y que asumimos que tienen los 10 mandamientos, pero tal vez asumimos porque en el primer juego de tablas decía que estaban escritas por la mano de Dios por ambos lados, las 2 tablas, pero en el segundo juego ya no se dice eso. Suponemos que solamente estaban los 10 mandamientos, y es ahí donde entramos al libro de Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Pero luego vienen más mandamientos, y estatutos y decretos, y promesas, recompensas, castigos, todo el resto de Éxodo, el resto de Levíticos y parte de Números hasta ahora. Y vamos a seguir con Números y seguir con Deuteronomio, que son más explicaciones de los mismos estatutos, etc. Y ya cubrimos todo eso. Ahora, en el capítulo 7, hemos vuelto a entrar a la historia eventual de los eventos de este pueblo de Israel. Y estamos recién en el momento en que se ha construido el templo, bajo todas las indicaciones escritas y leídas, y ahora se va a dedicar el templo. A pesar que ya hubo un capítulo donde dedicó el templo y consagró el templo y consagró a los sacerdotes, ahora lo ha vuelto a hacer. ¿Okay? No es que se volvió a hacer, se ha vuelto a contar ese momento, ese evento. Y en ese día vienen los príncipes, representantes, jefes de cada una de las tribus y trae una ofrenda de varios propósitos al templo. Y cada príncipe trajo una ofrenda. Y acá hace la lista de tribu número 1, esta ofrenda. Tribu número 2, esta ofrenda. Tribu número 3, esta ofrenda. Y las 12 tribus, ¿ok? Y las ofrendas eran las mismas. Y al final se hace un inventario de cuánto sumó todo el peso de todas las ofrendas, ¿ok? Montonazo de plata y de bronce y de jarras y de platos y de animales de todo tipo, en fin, acá está todo el inventario, ¿ok? Algo más que habíamos dicho en este capítulo y en el capítulo previo era la organización de los grupos internos de la tribu de Leví. Habíamos visto en nuestra pizarra que estas son las 12 tribus de acá, las 12, pero no está la de Leví, en realidad son 13 tribus. 12 tribus acá, con su cantidad de gente, y la tribu de Leví tenía 22,000, pero no contados en el total, porque la tribu de Leví, en su manera de disposición de la ciudad, más de 1,5 millones de personas, la tribu de Leví iba a rodear el templo, y 3 tribus iban a ir al este, 3 tribus iban a ir al sur, 3 tribus iban a ir al oeste, 3 tribus iban a ir al norte, con sus respectivas cantidades. Iba a liderar una de esas cada grupo de 3. Y dentro de los levitas que iban a estar alrededor del templo, también los divide en subgrupos, según los primeros 3 hijos, según los 3 hijos de Leví, el padre original de esta tribu, hijo de Israel. Entonces Leví, el original, tuvo 3 hijos, Coat, Gersón y Merari. Y de esos 3 hijos salieron 3 generaciones de grupos, ¿no es cierto? Entonces los coatitas, los gersonitas y los meraritas, los cuales los distribuyó al sur, al oeste y al norte del templo, todos alrededor del templo. Y al este iban a ir las cabezas de los sumos sacerdotes de Aarón y su familia, que los llamaban también los aaronitas. Esa es la distribución, y así iban a viajar en dirección con la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón al frente. ¿Ok? Esa es la distribución que se ha hecho. Y se hablan muchos detalles de qué pueden hacer los coatitas, qué pueden hacer los gersonitas, qué pueden hacer los meraritas a la hora de mover el templo. Y quién está encargado de qué piezas y qué partes, etc. ¿De acuerdo? Hemos leído todo eso en los capítulos anteriores. Y así terminamos el 7 diciendo algo como, este fue un capítulo larguísimo, y cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión para hablar con él, Jehová, oía la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba
que estaba sobre el arca del testimonio y entre los dos querubines y hablaba con él, como en el capítulo anterior de las indicaciones de cómo vas a construir el arca y el propiciatorio y los querubines y sus alas mirándose uno a otro y que desde ahí te voy a hablar. Bueno, ahora le está hablando desde ahí. ¿Ok? Eso fue el capítulo anterior, un capítulo largo. Ahora el capítulo 8, capítulo cortito aparentemente. Vamos a ver qué nos dice. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a Aarón, el sumo sacerdote encargado de todos los sacerdotes levitas encargados del oficiamiento de las ordenanzas del templo. Habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia el frente del candelabro. Más organización logística. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia el frente del candelabro sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelabro. Ya hemos leído cómo iba a ser la construcción del candelabro. Tenía una serie de cosas, una obra de arte, pero magnífica, de oro macizo. Y acá nos lo vuelve a decir. Esta era la hechura del candelabro. Era de oro labrado a martillo, o sea, esculpido. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelabro. Ese modelo lo describió ¿dónde? No dice acá dónde. Pero en Éxodo estaban todas las indicaciones. ¿Ok? Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Todo este grupo de levitas, una tribu especial, 22,000 personas habían contado, ¿no es cierto? 22,000 habíamos dicho acá, los cuales Dios cambió de ley, porque primero había hecho una ley de que todos los primogénitos de todas las familias, de todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus, todos los primogénitos son míos, consagrados a mí para siempre, jamás, por las generaciones de las generaciones, estatuto perpetuo, etc. Y no solo de los hijos de Israel, sino también de los animales, los primogénitos, los primeros, ¿no es cierto? Los primeros hijos. Pero llegado el momento de la dedicación del templo y la vida y funcionamiento del templo, ya con todos los estatutos y las reglas sociales que se habían establecido, ahora Dios cambió de opinión. No cambió de opinión, cambió su regla, como puede hacerlo cada vez que le dé la gana. Y dijo: ya no voy a tomar a los primogénitos como míos, los primogénitos de todo Israel. Voy a tomar a los levitas, a toda la tribu de Leví, como tribu aparte, casi no contada entre los 12, porque con eso serían 13. Y de la tribu de Leví voy a consagrarlos para mí. Ellos van a ser mi consagración. Todos los hijos de Leví, toda la tribu de Leví. Cuéntalos. ¿Cuántos hay? Hay 22,000. Muy bien, ahora cuenta a todos los primogénitos de todo Israel. Y habían 22,273, si no me acuerdo. Casi exacto, pero faltaban 273. Entonces Jehová le dice a Moisés que cada sobrante, esos 273, pague un monto de dinero a Aarón en el templo, al templo, a los sacerdotes, por su redención, por su rescate. Así como estoy rescatando a todos, reemplazándolos por los hijos de Leví, los que no tienen reemplazo, esos 273 sobrantes, que paguen su redención con plata. Y era con algunos ciclos de plata, 5 ciclos de plata o 50 ciclos de plata, algo así decía en el capítulo anterior o 2 anteriores. Y sumaba un total de como $10,000 las 273 personas que tuvieron que dar su monto para rescate y no tener que ser consagrados al servicio de Jehová. ¿Okay? Dinero para manutención y sustento de todos los asuntos del templo, todas las personas del templo, todos los obreros del templo, todos los encargados, todos, y en este caso toda la tribu de Leví. Y los sacerdotes no solamente recibieron ese dinero por esos 273 sobrantes, sino también recibían todas las ofrendas de sacrificio, las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la expiación, las ofrendas por voto, las ofrendas por el voto, estudiamos el voto nazareo, ¿te acuerdas? Y todo era representado con animales, holocaustos, sacrificios, ofrendas de harina, ofrendas de aceite, ofrendas de incienso, ofrendas de animales.
Y todo se usaba un poco para el altar y se quemaba en humo y de adoración, etcétera, simbólica. Y lo que quedaba era para los sacerdotes, y era para las familias de los sacerdotes, y era para la tribu de Leví. Y toda la tribu de Leví se sostenía de estos ingresos de ofrendas y ordenanzas y sacrificios que todas las tribus de Israel hacían todo el tiempo. ¿Ok? Ese es el orden logístico. Entonces, ahora le dice, toma a los levitas de entre los hijos de Israel, esa tribu, y purifícalos. Un procedimiento ritualístico de purificación, como ya hemos visto otros. Ya hemos pasado por la purificación de Aarón, de sus hijos, de ciertos sacerdotes, etcétera, ¿no es cierto? Y así harás con ellos para purificarlos. Lavado, lavamiento. Rocía sobre ellos el agua de la purificación, había la fuente ahí en el templo, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, una afeitada brava, y lavarán sus vestidos y quedarán purificados. Es un acto ritualístico, físico, simbólico de una purificación. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de grano de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para la ofrenda por el pecado. Tenía que haber siempre una ofrenda que se lleve el pecado de aquellos que están limpiándose o purificándose o santificándose. Y este es un acto ritualístico simbólico de la gran expiación. 9. Y harás llegar a los levitas delante del tabernáculo de reunión, y juntarás a toda la congregación de los hijos de Israel, una conferencia completa, 1,5 millones de personas, y vas a poner a los levitas al frente al templo. Y cuando hayas hecho esto, y cuando hayas hecho llegar a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. ¿Cómo es eso posible? Imposición de manos, sacerdocio arónico, el sacerdocio de Aarón. Los levitas son 22,000 personas, y el pueblo de Israel, pondrán los hijos de Israel, son 1,5 millones de personas. Si contamos solamente a los hombres y de cierta edad, eran casi 600,000 personas. Y estoy tirando números que se han sido mencionados en capítulos anteriores. Si es que recuerdas, si has venido leyendo con nosotros cada capítulo, eran más o menos 600,000 hombres. Poner las manos 600,000 hombres sobre 22,000 levitas, hombres también. ¿Cómo es posible eso? Supongo que algunos representantes sobre, no sé. Y Aarón presentará a los levitas delante de Jehová como ofrenda mecida a los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Los levitas, por ser descendientes de esa tribu, son seleccionados para servir como sacerdotes en el ministerio de Jehová. Ministerios son todos los encargos requeridos para llevar a cabo el plan que Dios diga que tiene. Ese es su ministerio. Involucra acciones, involucra enseñanzas, involucra ordenanzas, involucra autoridad, la autoridad del sacerdocio. Llaman el sacerdocio de Aarón o el sacerdocio arónico, el cual era un sacerdocio menor al que tenía Moisés. Moisés tenía un sacerdocio presidente, un sacerdocio de liderazgo sobre todas las cosas, aún sobre el sacerdocio de Aarón. Entonces hay un sacerdocio menor y un sacerdocio mayor. Podemos deducir, ¿no es cierto? Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Interesante, el pueblo de Israel sobre los levitas, y los levitas sobre el novillo, el animal en representación de cargar los pecados de todos, para hacer expiación por los levitas. Así los levitas quedarán purificados, dice acá, ¿no? Purificados. Y harás presentar a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los presentarás como ofrenda a Jehová. De Aarón y de sus hijos. Los hijos de Aarón son los sacerdotes principales del templo. Presentarás a los levitas ante los sacerdotes principales, y serán ellos
una ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Qué interesante. Esto suena dictatorial, como todo lo que Dios dice y hace, pero nos hemos dado cuenta ya que lo que dicta el dictador, lo que dicta Jehová, para nosotros, no nos pregunta si quiero o no quiero, simplemente haz esto. Pero resulta que cuando hacemos esto, es mucho mejor para nosotros mismos. Entonces, ¿dictatorial o es un amor rudo? Las escrituras no hablan de las tiernas, amorosas acciones y sonrisas y brillos resplandecientes de amor y misericordia del Dios Jehová para los hombres. No lo describe así, pero al dictar algo, te pones esto, y resulta que al ponerte eso te va mucho mejor en no sé qué otras cosas, era mejor para él, para el que se lo pone. Hemos aprendido ya hasta ahora que la obediencia a los mandamientos produce un efecto de retorno de bendiciones y paz en la vida del que obedece, de tal calibre que resulta que fue conveniente ser obediente. No era una dictadura opresora, no era contra mí para alabar a un Dios egocéntrico y narcisista que solamente quiere que le besen los pies. No, era un provecho para el obediente, para su propio beneficio, prosperidad y paz. Entonces aquí lo que está pasando es un gran privilegio sobre los levitas. Y serán míos los levitas. Seguramente la exigencia de estilo de vida y obediencia para ellos es un poco mayor, pero la bendición es mayor. Apartarás a los levitas. Apartamiento. Y después de eso, vendrán los levitas a servir en el tabernáculo de reunión. Los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida. Porque enteramente, todos los levitas, me son dados a mí. Porque enteramente me son dados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo aquel que abre matriz. ¿Te acuerdas? Todos los primogénitos. En lugar de eso, Dios ha cambiado su regla. Era así, decreto perpetuo. Y ahora, ¿sabes qué? Ya no, ahora es así, decreto perpetuo. Hasta que le dé la gana cambiarlo. Porque Él es el perpetuo que cambia lo que quiere. Y todo lo que hace es perpetuo porque viene de Él. Y lo cambia cuando quiera. Y eso no significa que era mentira, que Dios es falso, que Dios no cambia, que esas son tus ideas, que eso te has equivocado, que era perpetuo y que solo así debe ser y nunca cambia. Dios no puede, Dios puede. 17. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, lo que explicaba hace rato, ¿no es cierto? Tanto de hombres como de animales, desde el día en que yo herí a todo primogénito de la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, como símbolo. ¿Te acuerdas la historia del último prodigio en las plagas de Israel cuando luchaba Moisés con Faraón para que libere al pueblo de Israel? La última de todos esos prodigios fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Pero para que no mueran los primogénitos de Israel, que estaban ahí también, Jehová les dijo a Moisés y les dijo al pueblo de Israel, pongan la sangre de un cordero perfecto, un cordero sin mancha, pongan la sangre sobre el dintel y marco de la puerta de tu casa, y el destructor vendrá a llevarse todos los primogénitos, pero pasará de ustedes si ponen la marca de la sangre del primogénito, del animal primogénito. Si ponen la sangre del cordero sin mancha. Y esto fue un símbolo del Cordero de Dios, realizando una expiación infinita, derramando su sangre por todos aquellos que acepten tomar sobre sí la sangre de Cristo y poner la sangre del Cordero de Dios en el marco dintel de nuestra vida. Esa es la simbología de todas estas figuras de forma del Antiguo Testamento hacia lo que apuntaban a la gran expiación del Nuevo Testamento. ¿Qué haría el primogénito? Entonces está recordando por qué, como símbolo de ese evento, todos los primogénitos rescatados y redimidos de esa muerte destructora que ocurrió en el 10º prodigio, ahora todos los primogénitos que he salvado o que no han muerto, ahora son míos. Y por sus generaciones, todos sus primogénitos siempre serán míos, siempre.
Pero ahora he tomado, el 18, he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Este es el cambio. Ya lo habíamos mencionado en 1 o 2 capítulos anteriores. Este es el cambio de regla. Y yo he dado los levitas como un don, como un regalo a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes principales del templo, como un regalo de entre los hijos de Israel, para que sirvan el servicio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Para que sirvan el servicio de los hijos de Israel. Todos los hijos de Israel, todo el pueblo, todas las tribus vienen al templo a ofrecer sacrificios, a ofrecer ofrendas, a pedir perdones, a pedir expiaciones, a hacer votos, y requieren que alguien haga los oficiamientos de esas ordenanzas por ellos. Entonces los levitas es un ejército ahora que van a trabajar a favor del pueblo de Israel, haciendo todas las ordenanzas necesarias, ayudando, asistiendo a los sumos sacerdotes que son Aarón y sus hijos. 22.000 personas de pronto, obreros del templo. Y para que hagan expiación por los hijos de Israel, para que no haya mortandad entre los hijos de Israel cuando los hijos de Israel se acerquen al santuario. Porque decía, si alguien se acerca al santuario muere, porque no es santo. Tiene que limpiarse primero, pero a los levitas vamos a santificar, a purificar. Ahora pueden estar aquí en el lugar santo del tabernáculo y oficiar por el resto del pueblo de Israel en todas las ordenanzas que ellos requieran. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, todas estas instrucciones. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. No sé cómo es posible que todos los hijos de Israel pongan sus manos sobre todos los hijos de Leví. 600.000 personas poner sus manos sobre un grupo de 22.000 personas. ¿Cómo es eso? ¿Dónde estaba? Abajo de su cuerpo y harán los levitas de reunión, juntarás los hijos de Israel. Y acá, el 10. ¿Cómo es posible esto? Cuando hayas hecho llegar a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. 600.000 personas sobre 22.000 personas. ¿Cómo pone? Bueno, supongo que hay una logística mucho más eficiente. Aquí simplemente es una descripción. Y ya está. Y Moisés hicieron conforme. 21. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante de Jehová. E hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. También se afeitaron todo el cuerpo. Estamos hablando de un grupo muy visualmente muy peculiar. Todos calvos, todos sin barba, todos sin vello en las manos, en las piernas, en el pecho, en todo el cuerpo, bien afeitados. Debe haber sido un cuadro sorprendente, por no decir perturbador, pero sorprendente, ¿no es cierto? Y después de esto, digo que se afeitaron porque acá dice que los afeitarían, ¿no es cierto? Purificar, ofrendar la matriz, les he tomado en lugar primogénito, yo herí, pero antes, ¿no? Como holocausto, los novillos ofrecerán una ofrenda vencida, los pondrán en tabernáculo de los levitas, congregación, los hijos juntarás, toda flor de harina, como ofrenda tomarás, cuerpo lavado, sus vestidos acá. Rocía el agua sobre ellos de purificación y pasar la navaja sobre todo su cuerpo. ¿Ok? Esta era lo que ellos debían hacer. Todos afeitaditos. Y los levitas 21 se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante de Jehová. E hizo Aarón hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Hay una escalera de expiaciones por autoridad. El pueblo de Israel, bueno, debería ser la escalera así. El pueblo de Israel lo expían los levitas. Pero a los levitas lo expía Aarón y los sacerdotes. Y a Aarón y los sacerdotes lo expía Moisés. Y a Moisés lo expía Jehová. Y todos es una expiación del mismísimo Jehová por transferencia, por autoridad diferida, otorgada. No puede venir cualquier fulano de cualquier lugar y decir, yo sé hacer la ordenanza, yo he visto cómo lo hacen, yo he estudiado esto, yo voy a hacerlo y ahora yo te expío los pecados. ¿Quién me ha llamado a mí? La autoridad tiene que ser dada
de Dios al hombre, y de ese hombre llamado a otro hombre llamado, y de ese hombre llamado a otro hombre llamado, y la autoridad tiene que tener una línea concatenada continua, porque si se rompe la autoridad, sea porque no se llamó a alguien y todos murieron, o sea porque entró el pecado y ya no hay dignidad y ya no puedes hacerlo. Recuerda que hasta dos de los hijos de Aarón, con autoridad y todo, cometieron un error en las ordenanzas y murieron ahí. No es solamente tener autoridad, también es tener dignidad. Pero no es solamente tener dignidad, también es tener autoridad. Uno sin otro no funciona. Para efectuar las obras de Dios en nombre de Dios. 22. Y después de esto, los levitas fueron para servir en su servicio del tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, los 22,000. Una nueva dinámica. De la manera en que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, la última, 24, esto es lo que corresponde en cuanto a los levitas. De 25 años arriba entrarán a hacer su oficio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su servicio y no servirán más. Bingo, es ese tiempo, entre 25 y 50. Son 25 años de servicio. Todos los levitas. Servicio obligatorio, básicamente. Pero servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión, en el ejercicio de sus deberes, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a sus cargos. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión, en el ejercicio de sus deberes, pero no servirán en el ministerio. Ahora, hace rato leí que sí harán en el ministerio. Lo comentamos incluso. ¿Dónde está eso? Mostró candelabro, Moisés, lámparas, Moisés. ¿Dónde está? Jehová, y harás con ellos para efectuar, lavarán sus vestidos, todo su cuerpo, tomarás novilla, delante del tabernáculo de reunión, juntarás congregación, y servirán en el ministerio de Jehová. Aarón presentará a los levitas delante de Jehová como ofrenda mecida de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. ¿Cómo cotejas el 11 con el 26? Servirán en el ejercicio de sus deberes, pero no servirán en el ministerio. Una aparente contradicción. ¿Cómo la resolvemos? No lo sé. No lo sé. Aarón presentará a los levitas delante de Jehová como ofrenda mecida de los hijos de Israel. ¿Y servirán quién? ¿Aarón y sus hijos? ¿O servirán los levitas en el ministerio de Jehová? Y abajo dice, y servirán con sus hermanos, todos los levitas, en el tabernáculo de reunión, en el ejercicio de sus deberes, todo lo que Aarón y sus hijos les digan, pero no servirán en el ministerio. Ministerio es ordenanzas, es enseñanzas, es predicación, es guía. Así harás con los levitas en cuanto a sus cargos. Bueno, aquí está. Y no estoy sustentando una contradicción, para nada. Lo único que estoy sustentando es que no entiendo. Nada más. Y ese es el capítulo 8 del libro de Números. Y hemos terminado la lectura. ¿Okay? Siempre resalto, cada lectura trato de escarbar y extraer lo que es de edificación personal. Estamos en una época y en un grupo social y en una cultura y en una religión o lo que sea que estemos, en la que ya no practicamos las formas de muchos de estos símbolos. Algunos sí, muchos no. Y estas formas son históricas, son simbólicas y me interesa el significado de esos símbolos. El por qué, el para qué, el privilegio. ¿Okay? Aquí se pinta a un Dios tan tajante, tan dictador, tan, no quiero decir tirano, pero a veces parece tirano porque muere tal, y se acerca y muere tal, y si hace esto muere, y si hace aquello muere. Parece tiránico, ¿okay? Y así ha sido registrado. Sin embargo, sacando el fondo del asunto, veo el privilegio de lo que significa poder servir a Dios, seguir sus mandamientos, ser llamado a su ministerio.
tremendo privilegio por el nivel de conexión que estableceré con el Creador del universo, por el nivel de bendición que recibiré por el mismísimo Creador del universo, Jehová. Es un tremendo privilegio. Y ese es el fondo. Y eso es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Eso es lo mismo ahora en esta cultura como lo fue para esta gente de hace 3.500 años. Ese es el fondo que trato de sacarle. El aspecto edificante para mí. Porque si no busco esto, todo esto es una historia hasta medio aburrida. Y con una insistencia en los detalles que no me interesan. ¿De qué me sirve saber esto? Que los platos, que la plata, que los calvos y que los afeitadas y los manos y los holocaustos. ¿De qué me sirve? Pero sacándole el fondo de todo el significado de estas formas, entonces le encontramos utilidad. Y ese es mi propósito. Encontrarle la utilidad actual, personal, aplicable a mí. A mí. Y cierro el capítulo de hoy, capítulo 8. Nos veremos en el próximo capítulo.